Y dije, qué bueno que está esto del agua, qué buena creación. Y ahí me di cuenta que es once, ¿no? Porque el agua está creada por Dios para saciar nuestra sed física, este agua. Y claro, dije yo, claro, si está hecha para eso, ¿por qué uno se alegra y se goza? Porque está hecha para eso. El agua está creada para saciar nuestra sed. Tiaguito, Seba, Emir, Benja, que yo recuerde ahora y sé que hay muchos más, hacen deporte, ¿verdad? Y si se cansan, Jonah corre atrás del camión y en un momento te agarra sed. Vos salís a hacer compras un día de calor y te agarra sed. ¿Qué tomás? Agua. Podés y recurrís a otras cosas a veces. Y ahí está el punto. ¿A qué recurrimos? Si yo quiero saciar mi sed, tomo agua. Porque mal hecho, yo he tenido sed y he tomado gaseosa. ¿Y qué hace la gaseosa? Más sed te agarra. Y nunca me satisface a mí la gaseosa. Por todo lo contrario. Tomo y me termino descomponiendo. Literalmente. Por no ir a dónde? A tomar agua. Es lo más común. Y uno es consciente de que el agua le hace bien. ¿Pero a qué recurre a veces? Lo que tengo en la heladera. Y yo no digo si está bien o mal tomar una cerveza cuando hace calor. Aquel que se sienta a la mesa y se toma un vaso de vino. Yo no lo veo mal. Sí, en cantidad. Pero cuando vos tomás agua te sacia. Yo soy medio caprichoso en eso. Y gracias a Dios, ahora estoy cambiando eso, estoy tomando mucho más agua. Pero, ¿qué tipo de agua consumimos nosotros? Vamos a leer un cachito, quiero leer, es largo, pero vamos a leer fracción nada más, de lo que habló Jesús con la samaritana. Porque son palabras de Jesús, Él es la palabra. ¿Bien? Jesús es la palabra, enviada por el Padre. Siempre decimos que Jesús hablaba, ¿qué cosa? En parábolas. Muy bien, parábolas era una de las formas de hablar, pero ¿qué hablaba? Lo que el Padre le decía. Jesucristo hablaba lo que el Padre le decía. No hablaba por su cuenta, dice la Biblia. Y nosotros que somos parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo, no deberíamos hablar por cuenta nuestra. Porque si estamos en Cristo, y Cristo decía en la tierra, yo hablo lo que el Padre me dice, yo no tengo por qué, no tengo el derecho de hablarle a la gente lo que a mí me parece. Si no tengo que hablar lo que Dios me dice que hable. ¿Bien? Porque Jesús no es para algunas cosas sí y otras no. Y parte de lo que era Jesús, su esencia, era obediente a Dios, a su Padre le decía, y él decía que hablaba lo que el Padre le decía que diga. Cuando también después tiene una charla con los discípulos, dicen, tranquilo, no tengan miedo porque va a quedar la persona del Espíritu Santo, que él también les va a hablar lo que el Padre le diga y les va a traer recuerdo y memoria de lo que yo he enseñado aquí en la tierra. Juan 4, quiero que leamos varios versículos. El que puede leer y el que puede ver. Juan 4. Dice, cuando pues el Señor entendió. ¿Cuatro cuánto? ¿Cuatro cuánto? Bueno, ahora sí. ¿Cuatro cuánto? Juan 4. En el vivo. Juan 4. 4.1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus... O sea que ya los fariseos hablaban mentiras. Ya arrancaba así. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada como junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Cuál era la mayor heredad en ese entonces? Un pozo de agua. Los pozos de agua.
vos tenías un pozo de agua, eres un tipo adinerado. Porque eso significaba que tenías tu propio pozo, que sustentabas a tu familia y que tenías ganado. El pozo daba de beber al ganado, a los animales, que tan difícil era mantener en esa zona. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer, ¿de dónde? Samaria. A sacar agua, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Dame de beber. Imagínense el pozo acá. Jesús viene y las samaritanos con judíos, cero. Nada, no había relación, no se podían hablar, no se hablaban, no se llevaban bien jamás. Y, aparte que era samaritana, era mujer. No estaba muy bien visto que las mujeres hablen con los hombres de la manera que se puso a hablar con Jesús. Entonces Jesús, Dios, nos muestra que Él es diferente a todos, fue diferente y es diferente a toda humanidad. Porque hizo todo lo que humanamente no se hacía. No hablar con un samaritano, y menos con una mujer, y pedirle agua a una mujer, ¿no? Porque los discípulos después más adelante lo dicen, se habían ido. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú lo pedirías y Él te daría agua viva. Más adelante la mujer empieza a preguntar, ¿cuál era el agua? Y yo me imagino buscando otro pozo, ¿cuál es este pozo? Y me estás diciendo que no voy a pedir más, me vas a saciar, ¿cuál es el pozo? Y Jesús le decía, si conociera, si se diera cuenta de quién era el que le estaba dando el agua. Si conocieras el don de Dios, su gracia, su regalo, su favor. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué significa agua viva? Agua que da vida. Agua que vivifica. Jesús vino para dar vida, vida en abundancia y vida eterna. Si recurrimos a Jesús, si recurrimos al pozo correcto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Él es fuente de agua viva. Él nos va a dar, promete dar agua viva. Pero a veces buscamos en otros pozos. Buscamos en otros pozos. ¿Y cuál puede ser otro pozo? Sin malas intenciones, o sí, vas y buscas un consejo de un amigo que no conoce al Señor. Vas y buscas consejo en gente que no tiene al Señor, que no conoce a Dios. ¿Qué te va a dar? Lo propio. Lo que hay en Él. Lo que hay en su corazón, lo que hay en sus pensamientos, lo que hay en ese pozo. Él va a intentar saciar tu sed con la que se sacia Él. ¿Entienden? Porque Jesús dijo que nos iba a dar agua viva. Y más adelante dice, saltar agua viva, que salte agua viva, que ese agua que consumimos nosotros, que es el Señor, lo pasemos a otros, saciemos, Él va a saciar, pero que tramitamos cuál es el agua viva. Entonces, lo mejor que hay, si yo digo mejor, es comparativo, ¿no? Si yo digo mejor es comparativo, no. Sí. Porque es mejor una cosa que otra. Entonces, Dios no es lo mejor. Dios es Dios. ¿No? El gran soy. No hay comparación. Es Él. Entonces tenemos que buscar de Él, del agua viva. Hablamos de la identidad. Creímos lo que nos dijo el Señor el sábado pasado, que somos hijos. Ahora yo como hijo, ¿a dónde? ¿Y dónde consumo agua? ¿Voy a mi Padre? ¿A Jesús? ¿Al pozo? ¿O voy a otro pozo? Tenés pozos que el agua te sacia. Tenés
El agua natural te sacia. Tenés bebidas que te provocan más sed, dijimos. Tenemos bebidas que te sacan y te roban el dominio propio. Sí. Tenemos bebidas que te pierden. Sí. ¿O no? Sí. Entonces, ¿por qué elegimos esas y no elegimos el agua viva? Elegimos bebidas, pozos en la vida que nos llevan a la muerte. Dios hizo el milagro poderoso de cortar la simiente que teníamos. ¿De quién? De Adán. Por un hombre entró la muerte, dice la palabra. Y por uno, la vida. Cuando recibimos a Jesús y aceptamos al Señor, ¿Jesús qué hace? Corta esa simiente. No pertenecemos más a la muerte, no estamos más separados de Dios. Y nos planta nuevamente en Jesucristo. Así lo dice su palabra. Y tenemos ahora la simiente del Hijo del Rey. ¿O no? Entonces, ¿por qué acudimos a otros pozos? ¿Por qué acudimos a otra cosa que sacie mi sed? ¿Saben por qué? Porque no queremos dejar todo por Dios. ¿Hasta qué hora tengo, Esteban? Son 9:10. Cuando Jesús comenzó a llamar a los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? ¿Cuál era una de las cosas que hacían principal? Dejaban todo. Dejaban todo. Y el Señor nos dice que debemos hacer discípulos. Si alguien nos hace discípulos, nosotros somos discípulos. Si nosotros discipulamos a otra persona, seguimos siendo discípulos, discipulando a otra persona. Pero nunca dejamos de ser discípulos. Personas que son enseñables. Personas que dejan todo por Dios. Entonces Dios te llama a ser discípulo, ¿no? Porque es el mandamiento de Él, vayan y hagan discípulos. Pero cuando yo no quiero dejar todo, simplemente no lo hago. Y cada uno sabe lo que tiene que dejar. Que todo es todo por el Señor. Y un día te dice, Diego, deja la casa, te vas de ahí. Pero estuve 11 años, Señor, luchando para levantar la casa. Diego, deja la casa. Vieron que cuando se le acercó un joven rico al Señor y dijo, ¿qué debo hacer para seguirte? Bueno, vende todas las propiedades, vendés todo lo que tenés. Vendés todo lo que tenés, se lo das a los pobres y me seguís. ¿Y qué hizo el muchacho joven? Se fue triste. No me conviene. ¿No? Se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba más la riqueza que al Señor Jesús. Y nosotros tenemos que dejar todo, es todo, todo, es todo. Cuando Jesús estaba dentro de una casa orando y vinieron y le dijeron, Jesús, maestro, ¿te llama tu familia? Le dijo, no, mi familia son ustedes. Porque el que elige más a padre, madre, hijos, hijas, que a mí, antes que a mí, no es digno de mí. ¿Entienden? En primer lugar debemos dejar todo. Y es todo. Yo no puedo ser mentiroso y decir, yo amo a Dios. Bueno, Diego, dejá y despojate de tal cosa. No, eso no. Pero te amo, Señor. Sí, pero dejá de hacer eso. No. Y no lo dejo de hacer. Cambiá la costumbre de vivir, Diego. No tenés que vivir de esa forma. Bueno, yo te amo, Señor, voy a la iglesia y ahí empezamos a meditar y empezamos a chambear. Yo voy a la iglesia, limpio la iglesia, colaboro con los niños, corto el pasto cuando puedo, vamos a los campamentos y ayudo, colaboro. Sí, pero yo quiero que vos dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿Saben lo que hace el Señor? Él prefiere, como me dijiste vos, Alberto, vieron que a cada uno le queda algo guardado de la palabra. Cuando Saúl hizo sacrificio y no lo tenía que hacer, ¿qué pasó? ¿Dios quería que él obedeciera? No que haga el sacrificio, no le tocaba a él. No, pero lo hice y empezás a sacar excusas. No, lo hice porque yo tenía que hacerlo, porque teníamos que irnos y Samuel no venía. Entonces, pero no te tocaba hacerlo vos. ¿Qué quiere Dios? Obediencia, no sacrificio. Yo puedo estar acá
24 horas de lunes a viernes. ¿Por qué me tomaba el sábado? El fin de semana. Estoy acá de lunes a lunes, las 24 horas. Puedo hacerlo, pero si no soy obediente, ¿qué sucede? ¿Te sirve de algo? No. Yo no puedo amar a Gisela de lunes a viernes. Yo la amo todos los días de mi vida. Yo no puedo decirle, Gise, mi corazón está repartido entre varias cosas. Un pedacito es para vos, otro pedacito para el fútbol, las carreras, las salidas, mis amigos, mis gustos, mis placeres, mis anhelos, mis proyectos. Uno te toca, tranquila, yo voy a venir, ¿no? De vez en cuando vamos a charlar, vamos a hablar. ¿Ustedes se imaginan que Dios es con nosotros así? Dios no repartió nunca su corazón, Dios nos dio todo. Jesús cuando murió dio todo por nosotros. Y quiere todo nuestro corazón. ¿De qué le vale que le demos un pedacito al Señor? ¿Es tan misericordioso que nos espera, nos sigue esperando y dice, bueno, alguna vez me va a entregar todo el corazón? Dios quiere obediencia, Dios quiere fidelidad. Dios quiere fidelidad. Amén. Dios te puede decir, bueno, viniste a limpiar la iglesia, gracias, pero eso no es lo tuyo. O no es lo que... ¿Cómo podemos imaginar que Dios anhela que le sirvamos nada más? Seríamos muy cortos. No, he sido creado para tocar la guitarra. Qué corto, ¿no? Mi pensamiento. He sido creado porque la verdad pintamos bien las paredes de la iglesia. Y quedó lindo, y elegimos lindo, creo que elegimos lindo color, no sé. No, fuimos creados para la gloria de su nombre. Amén. Fuimos creados para honrarlo. Amén. Y después el Señor, cuando una vez que nos conoce, dice, bueno, ahora vayan y muéstrenle al mundo quién soy yo. Prediquen, vayan. Pero fuimos creados por Él y para Él, dice la palabra. Y nuestra tarea es llevar la buena noticia. Ahora, Dios quiere todo nuestro corazón. ¿Puedo ser pastor? Yo puedo ser... Primero soy pastor por misericordia de Dios, por amor de Dios. Pero puedo ser pastor 10 años y no amar en profundidad a Dios. Porque ustedes no saben lo más secreto. Porque ustedes no saben si un día el Señor me dijo, Diego, levántate y anda a ver a tal hermano que necesita una palabra. Y yo no lo hago. Ustedes no lo saben. ¿O sí? Porque el único que escudriña el corazón es Dios. Amén. Y Él sabe a qué pozo recurrimos. Amén. No podemos tener el pozo acá, que se rindió en la cruz del Calvario, y estar mirando otros lugares a ver si encuentro otra opción. Porque lo que terminamos buscando es otra opción. Sin ser necesario. Entonces, ¿qué agua bebemos? ¿Qué agua quiero beber? ¿Me interesa la mía nada más? Me interesa lo que yo quiero, los placeres, porque Dios está acá esperando y acá están nuestros placeres. Acá, todo el tiempo. Todo lo que me satisface, todo lo que me hace bien, todo lo que yo creo que está bien hecho, y sigue esperando Dios acá, que es el perfecto, el que da todo, el que entregó todo, y el que trajo salvación. Y el que te trajo salvación dice, espera un cachito, espera que pasen unos años porque quiero hacer tal cosa. Espera un cachito que... me quiero perfeccionar en tal cosa. Y Dios está ahí. Pero Dios un día dice, ya está. ¿Qué creen que es más valioso? ¿El dinero o el tiempo? Porque el dinero sabemos cuándo se termina. Porque lo ves. Pero tu tiempo no lo sabes. No lo sabemos. Entonces, dejemos de ir todo el tiempo a la gaseosa, a otra bebida. Lo digo esto en lo espiritual, vamos a tomar gaseosa. A mí me gusta tomar una cerveza bien fría, lata, chica, mitad. Pero espiritualmente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? ¿Vamos a Dios o a lo que nos conviene? Si yo me digo discípulo, ¿dejo todo por Dios o parte de lo que...? Yo entiendo que Dios hace un proceso en nosotros y no es que de un día para otro dejaste todo, magnífico, ya está. No, la palabra de Dios dice que con el tiempo
Dios nos va perfeccionando, ¿o no? ¿O no? No se duerman porque campamento y les pueden pintar la cara. ¿O no? Ananá. Acá nadie trajo otra muda, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que empezar a mirar, iglesia, el pozo correcto. ¿Qué no es un pozo? Es una fuente de agua viva. Miren lo que dice. La mujer le dijo, Señor, ¿tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Seguía entendiendo que era agua natural. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, la del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que da de beber Dios, lo que da de beber Él, te libra de ir a buscar otras bebidas. ¿O no? Amén. Te evita el afán de cada día, te hace olvidar la codicia, la ambición, una adicción, un vicio, una costumbre. Porque Él empieza a deleitar tu vida. Él empieza a traer satisfacción a nuestra vida. Entonces no necesitamos recurrir a Él. Y si entendemos esto, ahora que lo sabemos con detalle, si yo voy a otra fuente delante de los ojos de Dios, estoy siendo desobediente y pecador. Ahora que lo escuchamos. Tal vez antes no lo habíamos escuchado, lo ignorábamos tal vez. Bueno, un error, una equivocación. Ahora que lo sabemos, cada uno de ustedes sabe a qué fuente va a buscar agua. Si quiere el agua viva o si quiere el agua que con el tiempo te mata, que trae gérmenes, que trae mugre, que trae malas propiedades, que trae cosas que nos hace mal, que trae, como me ha pasado a mí, una bacteria. Ya me pasó 2 veces. Yo pesaba 85 kilos, hoy no. 2 veces en la vida. ¿Y qué hace? ¿Te lastima, te daña, te destruye? Entonces, ¿a qué fuente vamos? ¿A qué fuente vamos? Tenemos que ir a la del Señor. Hemos entendido que somos hijos, que tenemos un Padre y tenemos que recurrir al Padre todo el tiempo. ¿O no? Amén. Así que quería compartir esto con ustedes, porque ahora los que van a compartir son ustedes. Y dejarles esta palabra para que empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos y no seguir viviendo como a nosotros se nos antoja vivir. O como hoy me levanté y se me ocurre hacer algo sin contar con la respuesta del Señor. Cada cosa que hagamos, cada decisión que tengamos y que tomemos, tiene que estar evaluada bajo la palabra. Amén. Amén. Cuando ustedes le hablen a una persona que les pregunta algo, que los va a venir a buscar porque saben que son hijos de Dios, no digan sus pensamientos, díganle lo que dice la palabra. ¿Entienden? Porque nosotros no tenemos que hablar por nuestra cuenta, tenemos que hablar lo que el Padre nos dice que digamos. Es más, si entramos más en detalle, le tenemos que decir al Señor, Señor, decime qué tengo que decir de toda la palabra que hay. Porque puedo decir una palabra que hasta mal dicha puede lastimar. Entonces que el Señor nos guíe también a decir la palabra correcta, de dar una palabra de aliento, ¿no? Y hablar lo que Él dice, no por nuestra cuenta. Nuestra cuenta es, te dice, ¿qué pensabas vos del homosexual? No, yo pienso, mirá, que ya está, ya te confrontaste. Porque Él va a decir, Él me está diciendo su pensamiento. Vos pensás eso, tranquilo, yo pienso lo que yo quiero. Pero cuando decimos la palabra dice, y empezamos a hablar del amor de Cristo, de que el Señor aborrece el pecado, no a la persona, no al pecador, y empezás a dar palabra, la palabra de Dios, el Espíritu te respalda. Tranquilo, nos respalda. Dijimos una verdad, ¿no la quiere tomar? No es.
nuestra situación la que está mal. Así que quería dejarles esto. Dios los... Bueno, yo ya los bendijo con toda clase de visión. ¿Cuánto más queremos? Un montón más, ¿no? Anhelamos más. Siempre nos da el Señor. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? Para que la palabra del Señor sea sembrada en nuestro corazón y que podamos dar fruto. ¿Sí? Porque fuimos creados para esto.